negocios en Telemedellín. ¿Qué tal, amigos televidentes? Sean ustedes bienvenidos a su programa Negocios. Hoy vamos a originar desde Plaza Mayor Medellín, seguimos cumpliendo la promesa de estar donde hay eventos interesantes. Hoy estamos acompañando el tercer Congreso Continental de Rehabilitación Basada en Comunidad. Vamos a hablar sobre situaciones de discapacidad que se presentan algunas personas y que eso no tiene por qué excluirlos del mundo laboral. Así que vamos a tener invitados y temas muy interesantes. Cualquier persona en cualquier momento puede enfrentarse a un accidente, a un hecho imprevisto, a algo que lo ponga en situación de discapacidad. Es una situación de la que nadie está libre, pero el hecho de que eso le ocurra a alguien no significa que haya que excluirlo del mundo laboral, del mundo de los negocios, del mundo corporativo. Hemos invitado a Adriana Suárez, que es la directora de la Unidad de Discapacidad de la Alcaldía de Medellín, para que hablemos de este interesante tema. Adriana, bienvenida, y empecemos por hablar sobre el tema del Congreso que nos ocupa acá, rehabilitación basada en comunidad. ¿Eso qué significa? Bueno, el tema de rehabilitación basada en comunidad es una estrategia que viene funcionando hace mucho tiempo, pero que en los últimos años ha tomado mucha más fuerza porque tiene tres ejes fundamentales, que es la familia, la comunidad y la persona en situación de discapacidad o con discapacidad, donde la idea es empoderarlas, pero empoderar también a las comunidades frente a los procesos de desarrollo local, frente a los procesos de inclusión social, inclusión laboral, educación y salud para estas personas con situación de discapacidad. La estrategia es validada por la ONU, la OPS y la OMS, y en Colombia ya este es el 8º encuentro que se realiza también de experiencias de RBC y el tercer encuentro continental de RBC. Vamos a hablar sobre el tema de inclusión laboral, porque es supremamente importante que una persona que esté en situación de discapacidad pues tenga acceso al mundo laboral. Es un tema supremamente importante y es un poquito difícil, porque estamos empezando a sensibilizarnos, a tomar conciencia. Primero, que las personas con discapacidad no son diferentes. O sea, cuando hablamos de inclusión laboral y estamos hablando de todos estos aspectos que pedimos igualdad, un enfoque de derechos, estamos hablando de validar y de darle a las personas con discapacidad las mismas oportunidades que tienen todas las personas. Hay personas, abogados, administradores, psicólogos, trabajadores sociales que pueden tener una discapacidad, pero que pueden entrar al mundo laboral y desempeñarse perfectamente como lo puede hacer otra persona. Adriana, ¿qué han identificado ustedes? ¿Por qué a muchas empresas, a muchas compañías en diferentes partes del mundo les da temor emplear a personas que están en situación de discapacidad? Esa es una barrera que hemos encontrado y que a veces es muy difícil. Hay un aspecto y es, a veces las personas con discapacidad no cuentan con los perfiles porque sus familias de pronto los han aislado, no los han dejado salir por temor. Hay otros que las mismas empresas les da susto contratarlos porque piensan que se van a contratar un problema, sí, o que tienen que hacer unos ajustes, unos cambios grandísimos en su empresa para que las personas puedan laborar, y desde la convención y desde todo lo que nosotros manejamos en el tema de discapacidad se habla de unos ajustes razonables. Sí. Tú no tienes que cambiar toda tu empresa, sino que tienes que hacer unas adecuaciones donde la persona se sienta bien y donde se pueda desempeñar laboralmente. Hemos tratado de sensibilizar a los empresarios y de contarles, venga, eso no, usted no lo tiene que hacer ni por lástima, pero tampoco le va a implicar grandes gastos, claro, ni le va a implicar pérdidas tampoco, va a tener ganancias. Las personas con discapacidad tienen todos los mismos logros, las mismas competencias que cualquier otra persona, claro, y son igualmente responsables. Pero pienso que nosotros como sociedad tenemos que empezar también a generar esa confianza en el empresario y decirle, venga, que no hay ningún problema, que usted los puede contratar y que igual vamos a tener el mismo resultado que las otras personas. Yo personalmente en mi unidad tengo 22 personas trabajando en situación de discapacidad, son personas, abogados, administradores, psicólogos, arquitectos. Y todos de primera línea y profesionales como debe ser. Y tienen las mismas responsabilidades, claro, que el resto de las otras personas que trabajan en la unidad. Tienen el mismo nivel de responsabilidad, el mismo nivel de remuneración, de exigencia, todo. Exacto. Se les hacen las adecuaciones, obviamente tienen sus escritorios, las personas que van en silla de ruedas pues tienen su escritorio para que pueda ser mucho más fácil estar todo el día en la unidad,
Las personas que tienen discapacidad visual, pues tenemos entonces los computadores adecuados para ellos, pero ya inclusive, por decir algo, las personas con discapacidad visual, desde el mismo ministerio está gratis el software para que las personas puedan acceder a su computador y puedan trabajar libremente. Hay un tema que es el de incentivos para las empresas que contratan personas que tengan situación de discapacidad. Sí, en este momento la ley permite que se les haga un descuento del 200% en la renta, de acuerdo a las personas que tienen con situación de discapacidad, sí, que las tienen laborando, y de acuerdo a ese monto que les están pagando salario y les están pagando seguridad social. También están las otras personas que por norma se habla que quienes contratan o tienen personas con situación de discapacidad, las licitaciones pues es mucho más, son personas priorizadas o organizaciones priorizadas para hacer las licitaciones. Aquí yo voy a hacer una pausa porque mire, pueden existir incentivos tributarios, ese tipo de cosas, pero eso no se hace por incentivos tributarios, eso se hace de corazón porque es alguien común y corriente que sencillamente en algún momento pues perdió la movilidad o perdió un oído o algo y tiene todas las mismas capacidades que cualquier otra persona de desarrollar un trabajo profesional con la seguridad de que si usted hace bien el proceso de selección como con cualquier otra persona le va a ir muy bien, o sea que eso es muy importante. Adriana, el tema de lo que se está haciendo en Medellín y que sirve como ejemplo para muchas ciudades del mundo donde ven este programa, ¿qué tipo de proyectos se están impulsando para esa inclusión laboral? Bueno, en Medellín desde la unidad de discapacidad, primero hay algo súper importante lo que tú estás diciendo y es, primero estamos sensibilizando, o sea, nosotros tenemos un proceso de sensibilización en todos los aspectos, pero es sensibilizar con lo que tú estás diciendo. La discapacidad, o sea, es una situación que puede llegar en cualquier momento de la vida. Tú puedes salir, te resbalas, te caes y quedas en situación de discapacidad. Entonces cualquier persona puede tenerlo. Y lo segundo es que le estamos dando duro a no tanto asistencialismo, pero sí más oportunidades. Entonces tenemos el programa de inserción sociolaboral y formación técnica, que es para las personas con discapacidad. Esto es un convenio que tenemos en asocio con el SENA, y donde damos capacitación a las personas de acuerdo a las habilidades, se estudian también sus casos, de acuerdo a sus habilidades, a sus competencias, se fortalecen y se capacitan, y emprendimiento para cuidadores. ¿Qué es eso de emprendimiento para cuidadores que me llama mucho la atención? Emprendimiento para cuidadores es un programa que iniciamos este año, nuestra prueba piloto son 300 personas con cuidadores, y es porque a veces se nos olvida el cuidador. Entonces hay personas que están en situación de discapacidad, que hay una persona que tiene que estar tiempo completo con ellos, entonces ya son dos personas que no pueden laborar. Entonces pensando en eso, iniciamos un proceso también de capacitación, de formación con Interactuar, donde la idea es darles un capital semilla, donde ellos puedan desde sus casas realizar sus procesos de construcción de empresa y van a tener el acompañamiento de nosotros. Adriana, me parece muy importante que en un programa como este, donde hablamos temas de negocios, mencionemos un sector que es fundamental y es ese programa de turismo accesible. ¿En qué consiste y por qué es tan fundamental? Bueno, ese es otro programa que lo iniciamos también casi que es este año, nuestra prueba piloto. Estamos iniciamos primero con el sector hotelero, estamos realizando sensibilizaciones, donde les estamos mostrando también a ellos que no es que sea gastar dinero, sino una gran inversión, porque ya todos los sectores, los destinos turísticos deben de ser accesibles, con diseño universal. Con Bernie Bluman siempre hemos trabajado el tema de que yo no puedo hacer una rampa solamente para el que va en silla de ruedas, es una rampa porque hay una señora que de pronto tiene las rodillas malas y no puede subir escalas. Claro, sí. Y en ese sentido estamos buscando que todos los sitios sean accesibles, que todos los empresarios vayan tomando conciencia y que se den cuenta que es antes una gran inversión lo que están haciendo cuando se vuelven totalmente accesibles, cuando cuentan con un diseño universal y cuando cualquier persona, el adulto mayor, la señora que tiene una discapacidad transitoria porque torció el tobillo, porque se quebró la pierna, la persona con movilidad reducida, con baja visión, o sea, para todo el mundo, la señora en embarazo, todas las personas puedan ingresar a todos los lugares y que estos sean realmente accesibles. No que se convierta en una hazaña o en una odisea encontrar un hotel donde pueda entrar la señora a bañarse porque es accesible. Adriana, me imagino que usted en ese trabajo tan lindo que tiene dirigiendo la unidad de discapacidad, conoce historias muy bonitas, alguna que le llame la atención, que tenga que ver con inclusión laboral. A ver, tengo muchísimas y como te decía, pues yo tengo 22 personas trabajando en mi organización. Uno que le llame la atención. Girlesa, sí, que trabaja conmigo,
que como la recepcionista es quien recibe las llamadas, pues es una niña que siempre vive con una sonrisa, es una niña que tiene secuelas de polio, tiene prótesis en ambas piernas y siempre es con una sonrisa, siempre es feliz, siempre la ves atendiendo a todo el mundo de la mejor forma. Sí. Las personas que llegan a la unidad se quedan asustadas porque Girlesa es atenta con todo el mundo, a todo el mundo le brinda la sonrisa y le brinda la mejor información. Qué bueno. Esa de las que yo estoy absolutamente segura que no me arrepiento de contratarla. Y está en el puesto que le corresponde, porque su situación no afecta para nada un buen servicio que sobre todo tiene que ver con una amabilidad, sonrisa y sobre todo atención. Exactamente. Adriana, vamos a aprovechar que tenemos aquí empresarios, emprendedores, gente del mundo de los negocios, pero no solo de Colombia, sino de diferentes partes del mundo que nos ven a través de internet, para que usted recalque esos mensajes clave, sobre todo que les digamos que hay que perderle el miedo a contratar personas que tengan situación de discapacidad. Quienes han tenido experiencias, la gran mayoría que yo he escuchado han sido muy positivas, entonces hay que perder el miedo. ¿Cuáles son esos mensajes? El primero es, así como tú estás diciendo, es dejar el miedo, o sea, es arriesgarse en contratar personas con discapacidad, obviamente no porque tienen discapacidad, sí, sino porque eso cuentan no es por con pesar una, ni por lástima, exacto, no, sino porque cuentan con una hoja de vida, con las competencias y con las habilidades para desempeñar el cargo que yo estoy buscando. Entonces, si yo necesito la recepcionista y la hoja de vida me da con todas las competencias, pues, esa es la persona que yo puedo contratar, no por lástima como tú lo estás diciendo. Lo segundo es que contratar personas con discapacidad no genera gastos, o sea, uno no tiene que cambiar su estructura de organización física para decir que puede trabajar la persona con discapacidad. Es cada día volvernos más accesibles, que es un bajo costo, pero que nos genera muchísimas cosas para cada una de las organizaciones. Es confiar y tener claro que las personas con discapacidad son responsables, son personas que igual no debería de serlo así, pero por la misma situación que se ha vivido, por la misma invisibilización que se ha tenido en algunos momentos, son personas que son muchísimo más responsables en muchos casos porque cuidan su puesto de trabajo claro. Y son responsables, son entregadas, son dedicadas, que tienen todas las competencias y que tienen todas las habilidades. Y pues nosotros desde la unidad estamos mirando y a través del proyecto que yo te decía, es gestionar y mirar dentro de esas formaciones que nosotros hacemos con los empresarios, podernos sentar y decirles, mire que sí los puede contratar y que sí tenemos las personas con las habilidades y capacidades para trabajar. Qué mensaje tan lindo, ¿verdad, Adriana? Estoy muy complacido de que un programa como Negocios, a través de personas como usted, a través de Bernie, que enseguida lo vamos a tener de Colombia Accesible, podamos contribuir a sensibilizar en diferentes partes del mundo, no solo en Colombia, a que las empresas sean generosas en ese tema. O sea, es que una persona en situación de discapacidad es igual a cualquier otra. Totalmente. Tiene todas las mismas habilidades, las mismas competencias, necesitas más oportunidades. Adriana, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Muy bien, este es Negocios. Vamos a unos mensajes institucionales y enseguida vamos a regresar con Bernie de Colombia Accesible para seguir tratando este interesante tema. En Telemedellín aquí te ves. Él es Cristian Alexis Granada Gómez. Él tiene algo en común con los más de 23.000 estudiantes con los que cuenta el ITM. Quiere finalizar su ciclo formativo en la educación superior, pero ¿qué hace diferente a este joven? En nuestro próximo capítulo conoceremos su historia, que habla de superación y esfuerzo, también de triunfo, de dignidad y de familia. Este es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. Definitivamente la cultura está en toda la ciudad, en las calles, en los parques, en el barrio. Estamos invitando a todos para que participemos en la construcción de los consejos zonales del 5 al 20 de noviembre. Debemos construir entre todos la política pública de la cultura para nuestra ciudad. Ven, participa, es un espacio importante. Acércate al Centro de Desarrollo Cultural o Parque Biblioteca de tu comuna y conoce las fechas y horarios para la inscripción y asamblea de elección. Medellín, todos por la vida. En Telemedellín aquí te ves.
Este programa de negocios hoy está completamente dedicado al tema de la accesibilidad que se le debe dar a las personas que están en situación de discapacidad, y ya lo hemos dicho, cualquiera de nosotros en cualquier momento puede caer en esa situación. Y por eso tengo aquí a Bernie Bluman, que es el director de Colombia Accesible, además es asesor de la unidad de discapacidad de la Alcaldía de Medellín. Bernie, con la bienvenida a nuestro programa de negocios, me encanta tenerlo por acá con nosotros, y hay una primera pregunta que le quisiera hacer, es si alguna vez usted se ha sentido discriminado por su situación de discapacidad en el mundo laboral, en el mundo de los negocios y en el mundo profesional. Juan, muchas gracias por la invitación al programa. No, realmente me ha pasado todo lo contrario. No solamente nunca me he sentido discriminado, no he sentido jamás que me hayan cerrado una puerta en ninguna empresa, y me muevo mucho, nunca he recibido ningún tipo de discriminación. Por el contrario, he sentido una muy buena recepción, y yo le atribuyo eso a dos cosas. En primer lugar, a que ya ha estado cambiando el concepto del tema de discapacidad en nuestro país. Ya la discapacidad se ve de una manera diferente, se ha hecho un trabajo grande en cambiar esa concepción, y por otro lado también se ha hecho un trabajo grande, y me incluyo dentro de él, en cambiar el concepto de las personas con discapacidad de sí mismas. Sí. O sea, yo no llego nunca jamás a una entrevista ni de trabajo ni para ofrecer mis servicios sintiendo que yo tenga alguna diferencia por movilizarme en silla de ruedas. En el momento en el que yo no veo mi diferencia, mi interlocutor tampoco la va a ver. Entonces va a ser muy difícil que haya una discriminación, porque estamos hablando de igual a igual. Quiere decir que usted se está enfocando en esa entrevista de trabajo, esas son sus capacidades que tiene, y muchas. De hecho, pues cada uno de nosotros como seres humanos tiene unas capacidades específicas, y no tiene nada que ver con el tema de la discapacidad. Yo no quisiera ver con qué nervios llega un comunicador social a pedir trabajo como cirujano plástico en un hospital, porque lo más probable es que no se lo vayan a dar, y él sabe que no se lo van a dar porque no tiene las capacidades. Pero un cirujano que acaba de terminar sus estudios y sabe que es buen cirujano, pues lo más probable es que llegue con toda la seguridad del caso, porque tiene las capacidades para hacerlo. Y eso mismo pasa con las personas con discapacidad. Si yo voy a pedir trabajo desde mi área de experticia, no tiene nada que ver que yo haya llegado en silla de ruedas, o que haya llegado con muletas, o con bastón, o con cualquier otra situación, porque lo que yo estoy ofreciendo son mis capacidades. Bernie, hoy estamos enfatizando muchísimo en que las empresas le pierdan ese temor a contratar personas que tengan situaciones de discapacidad, y yo quiero que usted me ayude a reforzar ese mensaje. A ver, yo pienso que el tema debe enfocarse desde el punto de vista de personas. El temor que existe en la sociedad, no solamente en el ámbito empresarial, sino en la sociedad en general frente a la discapacidad, es un tema de imaginario colectivo que nos enseñaron desde chiquitos. Desde muy pequeños nos dijeron que la discapacidad nos debería dar pesar. No nos explicaron el por qué, no nos mostraron ejemplos de personas con discapacidad que tenían una vida completamente plena, simplemente nos dijeron desde chiquitos, está en nuestro cerebro, si usted identifica a alguien con discapacidad, inmediatamente dele lástima, no se pregunte ni siquiera por qué ni cómo vive esa persona. En el momento en el que eso cambie, y el que la sociedad, y en este caso los empresarios, entiendan que no hay nada que tener pesar, una persona con discapacidad puede ser tan feliz o tan infeliz como alguien que no la tenga, y puede ser tan capaz o tan incapaz como alguien que no tenga discapacidad. En ese momento en que se pierde ese miedo y nos miremos todos como iguales, en ese momento ya no va a haber ni siquiera necesidad de hacer una diferenciación. En ese momento simplemente se abre una vacante, se reciben las personas, y cualquiera que llegue, mientras tenga las capacidades y tenga la potestad y la hoja de vida adecuada, pues se le dará el trabajo. Obviamente para eso hay que hacer un trabajo grande como sociedad, de adecuaciones en accesibilidad, que, como decía la doctora Adriana anteriormente, no es tan costoso como la gente piensa. Y finalmente, si uno vuelve una empresa accesible, un entorno accesible, no solamente las personas con discapacidad se van a ver beneficiadas, todo el resto del personal de la empresa se va a ver beneficiado, porque la accesibilidad tiene algo muy lindo. Cuando se hace, le sirve a todo el mundo, y yo no conozco a la primera persona que se haya quejado de que un sitio sea muy accesible. O sea que eso finalmente le va a servir a todos. Bernie, hay un tema que yo quiero tratar con usted, y que desde su especialidad y su conocimiento me lo analice, y es el que tiene que ver con los incentivos tributarios que da el gobierno a esas empresas que emplean personas en situación de discapacidad. A ver, yo lo veo de la siguiente forma. En la historia de la humanidad siempre ha habido minorías, y siempre que se ha querido que esas minorías
ingresen o se integren a la sociedad, pues hay que empezar haciendo algunas adecuaciones, algunas motivaciones que finalmente terminan no siendo lógicas. Si hablamos, por ejemplo, del tema de la mujer, el mundo entero fue cambiando, pero al principio había que poner cuotas, incluso todavía existen en nuestro país algunas cuotas en algunas partes públicas de mujeres en el entorno laboral. Eso hay que hacerlo inicialmente porque hay que motivar para que una minoría, digamos, entre comillas, empiece a integrarse. En el momento en el que ya las entidades, la sociedad se da cuenta que la diferencia es ninguna de esa minoría con el resto de la sociedad, pues ya no habrá necesidad de hacer incentivos. Yo pienso que los incentivos son importantes, no digo que no, en este momento en el que hay que empezar a hacer cambios, pero es muy importante que las empresas no contraten por los incentivos, sino que contraten por la persona. Si quieren ganarse los incentivos, bienvenidos serán, no se les va a negar, pero que contraten a las personas por su idoneidad en el cargo que están ofreciendo, no porque tengan discapacidad y con eso vayan a lograr los objetivos del beneficio. Usted enfatiza muchísimo, Bernie, en el tema de la capacitación, que hay que ofrecerla a todo nivel y a diferentes poblaciones. Como decía ahorita, el tema es mucha falta de conocimiento, y eso es lo que pasa cuando existe una minoría. Cuando hay falta de conocimiento le tenemos miedo, todo lo que nosotros consideramos desconocido nos da cierto temor. En el momento en el que empezamos a aprender sobre eso, vamos olvidándonos de los temores. Si nosotros logramos hacer una capacitación adecuada de la sociedad por medio de campañas, por medio de programas de capacitación, una cantidad de cosas que se pueden hacer en conjunto para que la sociedad entienda y comprenda que tiene personas en situación de discapacidad dentro de su población y que estamos en las mismas condiciones que cualquier otra persona. En ese momento en el que uno sale de esa ignorancia, es muchísimo más fácil el cambio y pues obviamente todos nos vamos a ver beneficiados. Bernie, usted ahora me decía, las instituciones educativas tienen que ser incluyentes, integradoras y accesibles. Vamos a aclarar esos tres términos porque me gusta esa pedagogía que podamos hacer. Empecemos por incluyentes. A ver, yo creo que las tenemos que coger las tres de entrada para poderlas diferenciar y de hecho unirlas porque deben ir en secuencia. Incluir es permitir que cualquier tipo de persona ingrese a un entorno. O sea, un entorno incluyente es un entorno que no tiene barreras para que cualquier persona en cualquier situación o en cualquier condición pueda utilizar lo que tiene que utilizar. Eso sería inclusión. Si hablamos de integraciones, ya no solamente le voy a permitir que entre y ya no solamente le voy a quitar las barreras, sino que voy a integrarlo, voy a hacerlo parte de mi equipo, voy a hacerlo parte de mi entorno y usted va a ser uno más de mi entorno. O sea, no solamente le permití la entrada, sino que usted hace parte y yo interactúo con usted como con cualquier otra persona. Y para que se logren estas dos primeras, pues obviamente tenemos que tener un entorno accesible, o sea, un entorno en el que cualquier persona, independiente de su situación, pueda utilizarlo de la forma más autónoma y cómoda posible. Entonces así se nos juntan las tres y finalmente lo que vamos a encontrar es un entorno en el que cualquier persona puede ingresar, en el que todo el mundo interactúa con esta persona y en el que no encuentra barreras porque es un entorno accesible. Bernie, para hacer la reflexión final sobre este tema de la inclusión laboral a personas en situación de discapacidad, yo quiero que retomemos una campaña que usted hizo y que fue muy reconocida en su momento de redes sociales. Recuérdenos cuál era la imagen y cuál era el mensaje y por qué es tan importante que hoy reflexionemos sobre ella. Pues la verdad fue una pequeña campañita, tuvo muy buena acogida en las redes sociales porque a mí me gusta mucho. Yo no soy muy amigo de hablar de que a cualquiera le puede pasar una discapacidad porque no se trata de eso, ojalá a ninguno le sucediera. Pero es importante pensar qué pasaría si uno estuviera en ese cuento para poder entender cómo son las cosas. La campaña era algo muy sencillo, era una imagen de un ejecutivo haciéndose una pregunta y el mensaje era: si perdieras una mano o perdieras una pierna o tuvieras que utilizar silla de ruedas, ¿podrías seguir haciendo el trabajo que haces? Si la respuesta es sí, tu empresa te seguiría contratando. Y finalmente decía, muchas empresas no contratan a las personas con discapacidad por miedo o por ignorancia. La tuya lo haría. Entonces la idea es ponernos a pensar, ¿qué pasaría si nosotros estuviéramos en situación de discapacidad? ¿Podríamos seguir haciendo nuestro trabajo? Y lo más probable es que el 90% de nosotros digamos que sí. En ese caso, la empresa estaría en condiciones de contratarnos, o sea, está capacitada para entender que podemos seguir haciendo nuestro trabajo de igual forma, con la misma eficiencia y con los mismos resultados. Y finalmente, lo más probable es que sí sea así.
Bernie, ya para terminar, aquí tenemos una población muy amplia, muchos televidentes, empresarios, emprendedores, gente de negocios en diferentes países del mundo que nos ven a través del canal o de internet. ¿Qué les diría usted para que seamos enfáticos en el mensaje que estamos llevando hoy de la inclusión? Mi mensaje es muy sencillo, realmente es muy sencillo. Yo no pienso que haya que abrir vacantes para personas con discapacidad. Yo pienso que cualquier vacante que exista puede ser cubierto por personas con o sin discapacidad si están en la capacidad, valga la redundancia, de efectuar ese trabajo o de ocupar ese cargo. Entonces mi mensaje sería, cuando tengan una vacante, no le cierren las puertas a alguien que tiene discapacidad, ábranselas a todo el mundo y escoja de todos los candidatos que tenía, con o sin discapacidad, el más idóneo para el puesto. No le ponga mucho énfasis a la discapacidad, que realmente finalmente termina siendo una forma de movilizarse diferente, una forma de ver diferente, una forma de escuchar diferente, pero la persona sigue teniendo la misma capacidad que cualquier otra persona y las adecuaciones realmente no tienen que ser tan costosas como decía la doctora Adriana ahorita. No le tengan miedo, abran las vacantes, reciban a todo el mundo, no miren la discapacidad, miren las capacidades de las personas que tienen al frente. Bernie, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos y además por permitirnos llevar desde un programa de negocios ese tema tan sensible, tan humano y que esperamos que hoy estemos transformando muchas vidas, que hoy muchos gerentes en diferentes partes del mundo se estén tocando el corazón y digan, mire, ya a partir de hoy veo el tema muy distinto y voy a empezar a abrir mis puertas a todo tipo de personas. Espero que así sea y les mando un mensaje de verdad muy especial, de que no lo hagan nunca por lástima, háganlo por convicción, háganlo porque se dan cuenta que todos estamos en las mismas condiciones y que todos realmente tenemos las mismas capacidades. Bernie, mil y mil gracias. Este es Negocios, ya regresamos. En Telemedellín aquí te ves. Definitivamente la cultura está en toda la ciudad, en las calles, en los parques, en el barrio. Estamos invitando a todos para que participemos en la construcción de los consejos zonales del 5 al 20 de noviembre. Debemos construir entre todos la política pública de la cultura para nuestra ciudad. Ven, participa, es un espacio importante. Acércate al Centro de Desarrollo Cultural o Parque Biblioteca de tu comuna y conoce las fechas y horarios para la inscripción y asamblea de elección. Medellín, todos por la vida. Él es Cristian Alexis Granada Gómez. Él tiene algo en común con los más de 23.000 estudiantes con los que cuenta el ITM. Quiere finalizar su ciclo formativo en la educación superior, pero ¿qué hace diferente a este joven? En nuestro próximo capítulo conoceremos su historia, que habla de superación y esfuerzo, también de triunfo, de dignidad y de familia. Este es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. En Telemedellín aquí te ves. Por acá estaba leyendo la revista IT Manager en su reciente edición de Medellín High Tech. Es una revista que recomiendo muchísimo porque trata temas de tecnología pero asociados con el mundo de los negocios. Así que muy recomendada, es del grupo editorial Gerente. Así hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Les recordamos unirse a nuestras diferentes redes sociales. Estamos como Negocios en TM, así nos encuentran en Facebook, en Twitter y en nuestro canal de YouTube que ya pasó de 2 millones de reproducciones. Este es Negocios, feliz resto de día. Aquí
conociendo y descubriendo la noticia. A continuación, Noticias Telemedellín. Los saludo desde el Centro Integrado de Intervención de la Comuna 13. Buenas noches, hoy es jueves 7 de noviembre de 2013 y aquí comenzamos el resumen de los hechos más